Para aproximarnos al significado de una obra de arte, especialmente una obra de arte moderno, se puede hacer alusión a muchos factores: sucesos de la vida de su autor, rasgos de la persona del autor, creencias religiosas, pertenecer a una determinada corriente artística. Personalmente, considero que el factor que determina de manera más absoluta los rasgos de una obra artística son las condiciones materiales del autor y el contexto histórico en el que se ha producido la obra. No quiere decir que el resto de cuestiones sean irrelevantes o no afecten al resultado final, pero de alguna forma el resto de factores siempre están supeditados a estos dos. En consecuencia, hablar de la obra artística producida por una mujer requiere en casi cualquier contexto histórico una introducción de las condiciones materiales, y con condiciones materiales me refiero concretamente a las posibilidades de emancipación económica, a las posibilidades de desarrollo profesional, a la consideración social, a las expectativas y roles que había vertido sobre las mujeres en dicho contexto histórico, y que, como no es difícil imaginar, prácticamente nunca coinciden con las de sus colegas masculinos. Pretendo que este vídeo se complemente con las explicaciones más específicas de mis compañeras y que sirva como una introducción mucho más general a las condiciones materiales y sociales a las que se enfrentaban las mujeres, tanto en el campo artístico como fuera de él, en el cambio de siglo entre el XIX y el XX. En los siglos XIX y XX, en las sociedades europeas se desarrolló una nueva concepción del género que vino a sustituir a la del antiguo régimen. Entonces, la mujer se había considerado inferior al hombre en términos morales, una idea que tenía sobre todo raíces religiosas. La nueva visión del género es mucho más similar al binarismo de género que se mantiene en la actualidad. Este cambio de paradigma se dio especialmente en países protestantes, donde la burguesía había contado con el apoyo de la Iglesia y se había asentado mucho más como clase social. La burguesía moderna de estos países defendió una nueva visión que no consideraba a la mujer directamente inferior al hombre, sino que establecía una diferencia radical entre ambos sexos. Esta diferencia se basaba en la supuesta existencia de una naturaleza femenina y, por contrapartida, de una naturaleza masculina. La naturaleza femenina era una explicación que permitía definir a las mujeres como conjunto, asociándoles una serie de valores y comportamientos innatos, entre los que se encontraban comportamientos estereotípicos que ya conocemos, como mayor sensibilidad, mayor empatía, espiritualidad y en general una inclinación innata a los cuidados. La supuesta existencia de esta naturaleza femenina fue la justificación pseudocientífica que permitió establecer en las clases burguesas la división de trabajo necesaria para el mantenimiento de su estilo de vida. A los hombres se les asignaron las labores productivas y a las mujeres se les asignaron las labores reproductivas, como pueden incluir el cuidado de una casa, la alimentación, el cuidado de niños, de personas mayores y de cualquier persona dependiente. Actividades de otro tipo se podían tolerar e incluso podían resultar deseables, porque de hecho muchas mujeres burguesas sí tenían algún tipo de formación en literatura o en canto, en música. Pero estas otras labores, intelectuales, artísticas, deporte, siempre debían desarrollarse en segundo plano y no eclipsar las responsabilidades domésticas, que debían ser la prioridad de las mujeres. La situación de España es un poco diferente al tratarse de un país católico. En España, la burguesía nunca contó con la aprobación de la Iglesia Católica, que se mostraba reticente a su actividad económica, ni, por tanto, de la esfera conservadora, que estaba muy ligada con las ideas religiosas. Por lo tanto, la burguesía no logró imponer su ideología de la forma en que sucedió en los países protestantes. Este antagonismo entre el liberalismo burgués y catolicismo conservador supuso que los pensadores liberales, progresistas, se alejaran de la esfera religiosa y dejaran en manos de las mujeres la observación de los preceptos religiosos. Como consecuencia, en las esferas burguesas se instaló una visión binaria del mundo que situaba de una parte la ciencia, la razón y el progreso social asociados a la masculinidad y la religión, la tradición y la ignorancia asociadas a la feminidad. Una de las autoras más emblemáticas de los discursos de la feminidad en España, María Pilar Sinués de Marco, pertenecía precisamente a estas esferas de catolicismo conservador. Ella observaba la domesticidad como un deber dictado por Dios y por la sociedad, y no tanto una actitud inherente a la condición de mujer. En ambos casos la conclusión es la misma: el lugar designado a las mujeres es el ámbito doméstico y se les asignan las labores reproductivas, que son necesarias para mantener el modelo moderno de familia nuclear, dejando de lado por completo cualquier actividad que no sea necesaria para este deber, o al menos renunciando a dedicarse a cualquier otra actividad profesionalmente. Sin embargo, sí existe un matiz de diferenciación en el origen de la obligación. Si en el primer discurso, el de la naturaleza femenina, la domesticidad
era innata a las mujeres y la desempeñaban porque era su inclinación natural, en los discursos de corte conservador españoles la domesticidad no tiene por qué ser la inclinación inicial o natural de una mujer, pero de cualquier forma está obligada a desempeñarlo. Así, un autor conservador, Manuel de la Revilla, decía en su artículo La emancipación de la mujer nada menos que lo siguiente: la vida de la mujer se reconcentra en la familia y tiene por fin único la reproducción. Si prescindimos de esto, la existencia de la mujer es inútil e inexplicable. Asimismo, afirmaba: mientras pueda ejercer el arte, el comercio o la industria en el seno de la familia y sin desatender sus verdaderas obligaciones, loable y aún necesario nos parece que lo haga. Pero la vida del taller, de la casa de banca y de la oficina nos parece impropia de la mujer y tan dañosa para su cuerpo como para su espíritu. En cuanto a la capacidad artística y creativa de las mujeres, de la Revilla afirmaba que la inteligencia de las mujeres concibe con facilidad y percibe con destreza, pero no crea. El discurso de la Revilla deja ver claramente algunas de las principales ideas que estructuraban el discurso misógino de la existencia de una naturaleza femenina. En primer lugar, defienden que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres por cuestiones pseudocientíficas, que hoy en día conocemos que no tienen ningún fundamento. Según este discurso, la inteligencia femenina es limitada, menos elevada que la de los hombres y no tiene capacidad para la creatividad como la tiene la de los hombres. En el arte, esto implica que la habilidad de las mujeres está limitada a una pintura menor, es decir, el bodegón o el paisaje, pero no a las que se consideraban artes elevadas, como la pintura histórica. En segundo lugar, que era deseable para las mujeres burguesas saber pintar, tocar algún instrumento o cantar, pero despreciable ejercer cualquiera de estas actividades profesionalmente. Es decir, que la única y auténtica labor de las mujeres burguesas es la del ángel del hogar, la de la domesticidad. La primera postura, la que se refería a la capacidad de las mujeres para desempeñar las mismas labores de los hombres, era extremadamente popular a mediados del siglo XIX, pero se abandonó más rápido. A finales del XIX y principios del XX, muchos autores progresistas consideraban injusto el sesgo de género en muchas instituciones, como las academias, y afirmaban que las mujeres tenían la capacidad de producir obras de arte igual de valiosas que los hombres. En 1891, el autor progresista Juan Valera, en su artículo Las mujeres y las academias, decía: nadie niega que las damas aludidas valen tanto por su saber, su ingenio, su actividad literaria y su talento de escritoras como cualquiera de los más dignos entre los inmortales. De forma similar, en 1901, Manuel de Castro y Tiedra, también progresista, decía en la revista liberal El Globo: el genio no tiene sexo. La segunda postura, sin embargo, aquella que no se refería a la capacidad intelectual o artística de las mujeres, sino a su pertenencia a las esferas públicas, se mantuvo durante mucho más tiempo, hasta bien entrado el siglo XX, también entre los autores progresistas. El mismo de Castro decía: bueno que se les niegue a las mujeres el derecho de sufragio y todos los demás derechos políticos, porque al fin y al cabo han de hacer siempre mejor papel cuidando a los niños en casa que ocupándose del bien del país en el Parlamento. La diferencia de evolución entre estas dos posturas es muy ilustrativa de la dimensión prácticamente teórica que tuvo este debate. Los intelectuales citados, como de Castro y Tiedra, no tuvieron demasiado problema en aceptar la igualdad intelectual entre ambos sexos, pero sí en permitir que la igualdad se manifestara en los campos profesional, en la vida pública y en las academias. A lo largo del siglo XIX, por ejemplo, se discutió la aceptación de varias pintoras en las academias, como Teresa Madasú o Inocencia Arangoa, que fueron de las primeras. Aunque ellas sí fueron aceptadas, se les negó el estudio de varias asignaturas, por ejemplo las que tenían que ver con anatomía, impidiendo una parte necesaria de su formación. Esta disonancia entre aceptación y reconocimiento de las capacidades igualitarias de las mujeres y su inclusión efectiva en las esferas de las que se las había apartado es un problema que se rastrea hasta las discusiones sobre género de la actualidad.